Bien, en esta mañana quiero invitarle a que usted abra su Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, que es el objeto de nuestro estudio y que va a ser el objeto de nuestro estudio durante algún tiempo. No sé cuánto tiempo me tocará predicar todo el Evangelio de Mateo y a partir de allí todo lo que conocemos como Nuevo Testamento. Quiero recordarles que los días miércoles lo que yo estoy haciendo es enseñando la Biblia capítulo por capítulo, versículo a versículo, empezando en Génesis. Y lo que voy a hacer, o lo que he hecho a partir de este último semestre que nos queda de este año 2024, es comenzar a predicar capítulo a capítulo, texto a texto, el Nuevo Testamento, es decir, empezando por Mateo. Y he iniciado con esta serie que le he titulado La vida de los ciudadanos del reino de Dios, y he hablado del carácter que tenemos los ciudadanos del reino de Dios, enfocado ahí en las bienaventuranzas, las 8 señales o características del carácter de un cristiano. Y hablamos también de la influencia que nosotros tenemos como luz y sal de la tierra, y he hablado acerca de la justicia. Jesús no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Él vino a cumplirla, es decir, llenarla, expandirla hacia sus discípulos. Todo hombre o mujer que dice seguirle, que se identifica con Jesús, entonces no somos unos abrogadores o aborrecedores de la ley, sino que más bien nosotros la vivimos en ese nuevo corazón que Dios nos ha dado, donde ha sellado su ley en cada corazón. Y he venido diciendo que ese es el sentido del por qué Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Esa justicia mayor no se debe a cantidad o al grado, sino a la calidad, porque ya no es una justicia que está basada en algo externo, sino algo interno en ese nuevo corazón, que es la característica del nuevo pacto. Y la semana anterior, nada más para ponerles en contexto a algunos de ustedes, la semana anterior comencé a hablar acerca de cómo se manifiesta de forma práctica esa justicia de los ciudadanos del reino de Dios. Y hablamos de la codicia y hablamos también del enojo. Ahora vamos a enfocarnos en este aspecto de la justicia, la manifestación de la justicia de los ciudadanos del reino de Dios, enfocada en la relación matrimonial. Vamos a Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oremos un momento a poner este tiempo en las manos de Él. Señor, muchas gracias. Te quiero pedir en esta hora en particular que tú abras nuestro entendimiento hacia tu palabra y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a obedecerla en todo lo que ella nos hable. Y a mí, Señor, dame la capacidad de poderla expresar, de poderla compartir como ella debe ser, sin faltar ni una jota ni una tilde. Guíame, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, en el principio de todo, cuando el Señor crea los cielos y la tierra, con todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, y aún aquellas cosas de las cuales solamente logramos escuchar, posteriormente dice el texto bíblico que el Señor crea al hombre y a la mujer, la trae al hombre, y de esa manera Dios crea la primera comunidad y específicamente el primer matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio, amados, no procede del hombre. El matrimonio no es una invención humana. El matrimonio es divino, procede de Dios. Y es preciso tener en cuenta este origen divino del matrimonio
para que podamos entender lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje que acabamos de leer. Pero hay también otro pasaje en otro momento del ministerio terrenal del Señor Jesucristo que es preciso que lo abordemos. De hecho, yo voy a quedarme en esa ocasión, en ese pasaje, para que podamos entender lo que el Señor Jesús está diciendo en los versos 31 y 32 de Mateo 5. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 19. Mateo 19. El verso 3 en adelante dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hasta allí la lectura. En el tiempo de Jesús había dos escuelas rabínicas rivales. ¿Qué eran las escuelas rabínicas? Eran lugares donde se enseñaba más el Talmud que la Torá. ¿Qué es el Talmud? Yo esto lo he venido repitiendo a lo largo de las semanas. El Talmud es donde están escritas las interpretaciones que los rabinos daban a la Torá. Y los fariseos daban más lugar al Talmud que a la Torá. Es decir, a la interpretación que hacían los rabinos más que a lo que el texto mismo de la Torá decía. Por eso es que Jesús, cuando dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no es que está tirando abajo la Torá. Él está tirando abajo lo que los rabinos decían sobre la Torá en el Talmud. Y habían dos escuelas principales que eran rivales: la de Hillel y la de Shammai. Cada una de ellas tenía su base en las interpretaciones de las cabezas de estas escuelas. Es decir, Beit Shammai y Beit Hillel. Shammai, de donde muy probablemente Saulo de Tarso, quien era fariseo, tenía esta escuela de pensamiento. Es muy probable que Saulo de Tarso, quien posteriormente es el apóstol Pablo, haya sido un fariseo shamaíta. ¿Y por qué decimos esto? Porque Pablo comenzó a perseguir, fue el primer perseguidor de la iglesia. Y Shammai era un rabino bastante radical, muy radical, era bastante rígido. Y frente a un texto que vamos a ver más adelante con respecto al divorcio, este rabino decía que la única base para el divorcio era una ofensa matrimonial grave. Eso decía Shammai. Es decir, un hombre puede dar carta de divorcio a su mujer por una ofensa matrimonial grave, algo que sea evidentemente indecente, decía Shammai. En cambio, Hillel era liberal. Para Hillel, el hombre podría darle una carta de divorcio a su esposa por las ofensas más triviales que la esposa pudiese hacer. Y usted se preguntará, ¿como cuáles, por ejemplo? Hillel decía que si una mujer era una cocinera incompetente y por lo tanto quemaba la comida y no alimentaba bien a su familia, el hombre podría darle carta de divorcio por ser una mujer incompetente. Hillel decía
que si una mujer se descuidaba en su aspecto físico y ya no era atractiva, a causa de su falta de atractivo, de su falta de belleza, con eso había generado que el esposo se enamore de otra y por lo tanto podía darle carta de divorcio. Imagínense a las feministas de hoy en día con algo como esto. Miren las dos posiciones de pensamiento. Hillel era bastante liberal y de esa manera justificaban el divorcio. Ya puede usted más o menos pensar a qué escuela la mayoría se adhería. ¿Por qué? Porque siendo que el corazón del hombre es engañoso y perverso, los fariseos y las personas que le seguían se verían atraídos por esta enseñanza de ser mucho más liberales en dar carta de divorcio a una mujer. Esa es la razón por la cual cuando encuentran a Jesús, ellos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, querían saber con qué escuela rabínica Jesús se identificaba para comenzarlo a atacar. Por eso es que ellos, dice el texto Mateo, que se acercaron para tentarle. Querían saber, más allá, no les interesaba. Los fariseos que se acercaron a Jesús nunca les interesó profundizar, excepto Nicodemo y José de Arimatea posteriormente. Fueron los únicos que se interesaron en la enseñanza de Jesús. Pero el resto todo era para tentarle, para encontrar una ocasión de qué acusarle. Y hacen esta pregunta tentativa al Señor. El Señor no se quedó allí, sino que les va a dar una respuesta que tiene 3 partes interesantes. Y en esa primera parte Jesús responde hablando de la institución del matrimonio. Mira por favor lo que dice el verso 4. Él respondiendo les dijo, aquí está la primera respuesta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Llevándolos al Génesis, a la creación de la humanidad, como varón y hembra, y a la institución del matrimonio, les enseña la definición divina. Jesús parte de la institución, la definición divina del matrimonio, como algo que es exclusivo entre un hombre y una mujer. Aquí un paréntesis, porque hoy se nos habla del matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres. Hermanos queridos, por definición, eso no es matrimonio, por definición. Porque la palabra matrimonio es una palabra compuesta de la palabra monos, uno, y matriz. En 2 hombres no hay matrices. Los hombres no tenemos matriz. Y en 2 mujeres hay 2 matrices. Por lo tanto, no hay matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres. Eso es una unión homosexual. Así hay que llamarla, por su nombre. Esa es la definición. No matrimonio. No es que en Ecuador se aprobó el matrimonio. Eso no puede decir lo que quiera el mundo, pero eso no es matrimonio por definición. ¿No sabéis que en el principio varón y hembra los hizo? El matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Es exclusivo entre un hombre y una mujer. Génesis 2:22. Como ustedes ven en la diapositiva, dice, y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa es la institución. Dios le trajo a la mujer al hombre. Él instituyó el matrimonio. La segunda respuesta que da Jesús es de la constitución del matrimonio. Verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. El matrimonio, según la exposición de nuestro Señor Jesucristo desde sus orígenes, es una institución divina mediante la cual Dios hace una sola persona permanentemente de 2 personas que resuelta voluntariamente y públicamente dejan a sus padres para formar una nueva unidad.
y así ser una sola carne. Y este es otro término que generalmente yo en los prematrimoniales suelo abordarlo como un principio que hay que tener en cuenta, porque creemos que ser una sola carne es un asunto de las relaciones sexuales. Eso no es lo que está diciendo el texto. Porque mucho antes de decir esto, Dios ya les había dicho, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Por lo tanto, está inferido en el multiplíquense en que tenían que tener relaciones sexuales. Es la única manera como los seres humanos nos reproducimos. No hay más. Una sola carne habla de algo mucho más profundo, mucho más profundo. Ser un solo ser. Esa es la constitución del matrimonio, la profundidad del matrimonio, que de dos personas que resuelta públicamente y voluntariamente deciden abandonar los vínculos paternos y formar una nueva unidad. Es decir, que hay una muerte al yo y el nacimiento de nosotros. Muere la primera persona del singular y da a luz la primera persona del plural. Somos nosotros. Esa es la constitución del matrimonio. Y la tercera pregunta que va a dar el Señor, la tercera respuesta que va a dar el Señor, es la permanencia del matrimonio. Por tanto, por favor, ponga atención a esto. Por tanto, siendo que el matrimonio es una institución divina, Dios es quien lo instituyó, que es una constitución entre un hombre y una mujer, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquellos que están en esta mañana y que les he compartido, he tenido la bendición de solemnizar sus bodas, recordarán que esto es un énfasis que yo les suelo hacer. El matrimonio, queridos, no tiene boleto de regreso, solamente tiene boleto de ida. No tiene boleto de regreso. Imagínense ustedes que tanto los fariseos, porque ya les voy a decir por qué, como los discípulos entendieron muy bien las implicaciones de casarse. Mira lo que dice el verso 10. Cuando Jesús termina de decir lo que dice, ¿qué dijeron los discípulos? Si esta es la condición del hombre, es decir, que es una unión permanente que nadie puede ni debe destruir, debe separar, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y aquí yo soy muy enfático por lo que dice la Escritura. Queridos varones y mujeres que están acá, que todavía están solteros, solteras, sepa que si usted no está dispuesto a reconocer estas tres partes importantes del matrimonio, que es una institución divina, que es permanente, que tiene una constitución, usted no se case. No cometa ese craso error, es un error que pagarás seriamente. Porque mira, a mí Dios no me va a pedir cuentas de lo que mis padres hicieron conmigo. Él no me va a pedir cuenta de eso. Yo no soy responsable de lo que ellos hicieron conmigo. Pero yo sí soy responsable de haber elegido a Pierina como mi esposa. Entonces de eso Dios a mí sí me va a ser responsable. Sí me va a pedir cuentas de lo que yo he hecho. Los discípulos lo entendieron clarito. Si esa es la condición, dado que en el principio no fue así, si el matrimonio es algo que Dios dio, si tiene una constitución entre un hombre y una mujer y que nadie puede separar porque es permanente, no conviene casarse. Lo entendieron clarito. No conviene casarse. Pero como es de esperarse, de quienes tienen un deseo en el corazón, y esto es para todo, amados. Hay gente que tiene deseos en el corazón y trata de justificar todas sus acciones. Yo lo he visto. Son 25 años que tengo caminando con Jesús. Y de los 25 años, imagínese usted, 21 años en el pastorado. 21 años en el pastorado. He escuchado
algunas cosas. Ya no digo todo, porque mira que cada día hay nuevas cosas que escuchar. Pero lo que yo sí he visto es esto a modo general, que quienes tienen un deseo en el corazón, a costa de todo, buscan justificar sus acciones. Y los fariseos, conscientes de la respuesta de Jesús, porque ellos también fueron conscientes, le hacen una pregunta más a Jesús sobre la institución del matrimonio y la permanencia. Ellos decían, aquí lo vamos a agarrar. Aquí lo vamos a agarrar. Y le hacen la pregunta, mira el verso 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, si todo lo que tú has dicho es así, ¿por qué Moisés, que Dios le dio la ley, por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Quiero que tengan en cuenta que los fariseos habían convertido la concesión divina en un mandato divino. Ya vamos a abordar este texto de acá. Solo quiero que tengan claro esto. Los fariseos habían convertido una concesión divina en un mandato divino, porque Dios nunca le dijo, te divorciarás. Nunca. Nunca vemos en la Biblia algo como eso. Dios dijo, no adulterarás. Y cuando Él dice, no adulterarás, Él está dándole una protección a la sagrada institución que Él creó, porque el adulterio rompe esa institución, daña esa institución, esa sagrada institución, por lo tanto, no adulterarás. A los fariseos lo que le preocupaba eran las causales para disolver el matrimonio, en lugar de la fidelidad a la relación matrimonial, que es lo que el Señor Jesús busca, a donde el Señor Jesús lleva a todos aquellos que somos sus discípulos. Ahora, ¿por qué abordaron la pregunta? ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y ese es un pasaje de Deuteronomio 24:1, donde discutían las escuelas rabínicas de Hillel y Shammai. Las escuelas rabínicas, a esa palabra que yo le he puesto en rojo, decían, ¿qué será esa cosa indecente? ¿Qué será esa cosa indecente para yo escribirle una carta de divorcio a mi mujer? Entonces Shammai decía, esa cosa indecente es una ofensa grave al matrimonio. Y Hillel decía, esa cosa indecente es que queme la comida, que no sea atractiva, que le falte el respeto al esposo, suficiente para repudiarla. Ellos interpretaban la cosa indecente, el uno mucho más rígido y el otro mucho más abierto. Ahora bien, ¿qué significa o qué quiso decir Moisés acá? Con esto, cuando dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este término, que se traduce como indecente, proviene de un término hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el término que aparece allí es el término ervá, E-R-V-A-H, ervá. ¿Y qué significa ervá? Es interesante ese término, porque ese término va a aparecer reiteradamente en el libro de Levítico, donde están todas las leyes que tienen que ver con la moral. Y cada vez que usted encuentra el término ervá, se traduce como desnudez. Y la palabra desnudez es un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales. No hay ninguna parte en la Escritura donde ervá se la llegue a usar para hablar de quemar la comida o de no verse atractiva o atractivo. Nunca. La Escritura constantemente en Levítico habla, no te acostarás, no dormirás con tu tía porque es hermana de tu padre, no descubrirás su desnudez, es decir, cuestiones sexuales. No te acostarás con hombre como te acuestas con mujer.
no mirarás su desnudez, en fin, con tu hermana, en fin, todo esto. Desnudez, ervá, tiene que ver en un contexto de relaciones sexuales. Lo que está diciendo Moisés es lo mismo que está diciendo Jesús. Cuando dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ervá. Usted lee ahí fornicación, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego. Y el término que aparece ahí es porneia, que no solamente habla de fornicación en sí misma, sino que tiene que ver con toda la inmoralidad sexual. Es decir, que sí existe una causal para el divorcio, y es cuando uno de los cónyuges tiene desviaciones en el orden sexual. ¿Qué hacemos con un adicto a la pornografía, por ejemplo? ¿Qué hacemos con una persona que tiene desvíos sexuales o fantasías de golpear? En fin, esos son desórdenes sexuales, es inmoralidad sexual. ¿Qué hacemos con aquellos que se estimulan con la pornografía para poder estar con sus cónyuges? Eso es ervá, eso es porneia, eso es inmoralidad sexual. Entonces, la única causal, queridos, que dice el texto bíblico es sola y exclusivamente la inmoralidad sexual. Ahora, Jesús también dijo algo muy importante. Les dijo que esa concesión que Dios le dio a Moisés y Moisés al pueblo se debe a la realidad de la caída. Mira lo que dice el verso 8. Él les dijo, ¿qué cosa? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Mas qué dice? En el principio no fue así. Maravilloso. El pecado, amados, el pecado endurece el corazón. De manera que dañamos al prójimo, y en el matrimonio, en la relación matrimonial, mi prójimo es Pierina, mi esposa. Es la que está más próxima a mí. El más próximo a usted es su cónyuge. Por tanto, ya que el pecado nos endurece y muchas veces nos embrutece, para evitar un mayor mal, Dios le dio a Moisés esa concesión, pero no es un mandato. A ver si me hago entender con el asunto de una concesión. No es que el hecho que porque Dios haya hecho esa concesión es que eso esté bien. Mayormente esto le sucede a los diabéticos. Los diabéticos, cuando se hacen una herida y por el hecho de que ellos tienen su problema con la sangre y no se cicatriza una herida, generalmente eso se encrudece. Muchas veces van muriendo los nervios, no pueden salvar un dedo, un pie, una pierna, y hay que amputar. Les pregunto, ¿es bueno que le amputen a alguien una pierna? Por supuesto que no, pero si no se la amputan, muere. Es un mal menor. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Dios concede, hace esta concesión y dice, a no ser por causa de inmoralidad sexual, amados, es una concesión porque es el menor mal, pero no es algo que esté bien. El divorcio es un mal, pero es un mal menor cuando la corrupción la corrupción ha invadido la sagrada institución matrimonial. Encontré esto en el internet y me pareció tan apropiado. No decía su autor, por eso no lo puse. El divorcio es una cápsula de oxígeno que Dios entrega cuando la muerte del matrimonio despide su olor putrefacto por la dureza del corazón. Pero inmediatamente Jesús no dejó las cosas allí como decir, bueno, el divorcio se acabó. Jesús maravillosamente dice, en el principio no fue así. Y quienes hemos sido afectados positivamente por el Evangelio sabemos que podemos volver al principio. De hecho, cuando doy los prematrimoniales, yo hablo de los 7 principios que están en el principio de todo.
esos 7 principios sobre los cuales está basado en el matrimonio, porque yo soy un testigo fehaciente de que lo que Dios dice realmente es su palabra, es verdad, es verdad. 20 años casado con mi amada y lo he vivido a plenitud. En el principio no fue así. Amados, el Evangelio tiene el poder de volvernos al principio, porque es el poder de Dios en nosotros. Recuerden, nuevo corazón. Jesús les muestra que ciertamente esa concesión divina, Dios la dio, pero esa concesión divina era inconsistente con el propósito original de la institución divina. Y por lo tanto los llevó a meditar en el mismísimo origen de todas las cosas. En el principio no fue así. El divorcio es resultado de la caída de corazones endurecidos, ensimismados y embrutecidos, que piensan que pueden abandonar sin ninguna responsabilidad y sin dar cuentas del pacto que han hecho con la mujer o con el hombre de su juventud. Ya que Dios instituyó el matrimonio como una unión exclusiva y permanente, que Él lleva a cabo y que el hombre no puede romper, divorciarse del cónyuge. Escuchen los que están casados y también los que no se han casado. Divorciarse del cónyuge y casarse con otro o con otra, o casarte soltero, soltera, con una mujer o un hombre divorciado, divorciada, dice Jesús, es ingresar a una relación prohibida y adúltera. Esto porque aunque una persona se haya divorciado ante los ojos de la ley humana, ante los ojos de Dios, sigues casado, casada con tu primer cónyuge. Mira lo que dice el Señor. 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso los discípulos reaccionaron: no le conviene al hombre casarse. Ahora, permítame una aclaración, porque yo sé que en este momento muchas preguntas están en su cabeza. Y al finalizar el primer culto, se me acercó un hombre y me dijo: pastor, yo quiero decirle que Jesús está en mi vida, y yo tengo 43 años casado con mi esposa, pero este es mi segundo compromiso, y hasta donde pude entender, yo sigo siendo esposo de mi primera esposa. Entonces yo lo tomé para conversar con él de forma personal y le dije: cuando tú te casaste con tu primera esposa, ¿lo hiciste en el Señor? Es decir, ¿tú conocías de Jesús? ¿Conocías lo que Jesús dice con respecto al matrimonio? No, pastor, estaba muy joven, no tenía sentido nada de eso. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. La mujer con la que estás ahora y con la cual ambos han venido al Señor es tu esposa. Lo que hiciste atrás, Dios ya lo perdonó, Él ya lo perdonó. Lo que cuenta es lo que tú haces con tu vida ahora, a partir de Él. Y el hombre me decía que él quiere, no solamente que quieren entrar a las aguas bautismales, sino él quiere solemnizar su matrimonio de 43 años de casado en el Señor, porque acaba de entender que es Él el que instituye el matrimonio. Eso es importante, de lo que hacemos en el Señor y lo que hacemos fuera del Señor. Fuera del Señor, hermanos, hemos vivido algunos de nosotros vidas miserables. Hemos dañado y nos han dañado también. Hemos sido ignorantes en la forma de vivir, pero cuando venimos a Jesús, Él nos perdonó, Él nos limpió y nos hizo un nuevo hombre, una nueva mujer, con una nueva mentalidad, con un nuevo sentir, nuestra voluntad inclinada a hacer su voluntad. Por eso les digo,
a todos aquellos que deciden, que toman la decisión de unir sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio. Hermanos, yo en el prematrimonial 7 u 8 semanas, dependiendo, hago lo posible para desencantarlos, que es una forma de confrontar, de enfrentar, para que sepan qué es el paso que van a dar, porque en el Señor, si haces un matrimonio en el Señor y lo dejas, repudias a tu cónyuge, tú vas a dar cuenta. Eso dice la Biblia. Y no es el hecho de que qué insensible, no es el hecho de cuál es mi posición. Mira, el texto es clarito, así lo dice, así está escrito. Y el que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños y los enseñe tergiversándolos, así muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y no me voy a hallar en esa posición. Querida iglesia, sepan que preocuparse por las causas del divorcio es hacerse culpable del mismo fariseísmo que solemos nosotros condenar y que Jesús mismo lo hizo. El énfasis del Señor está fundamentado en la divina institución original del matrimonio, como una relación exclusiva y permanente. En esa unión entre un hombre y una mujer que el hombre no puede y no debe romper, no debería romper. Porque el matrimonio, amados, es lo que sostiene la familia. La familia es la que sostiene la sociedad y la sociedad es la que sostiene el Estado. ¿Por qué nosotros vemos hoy toda esta debacle en las naciones? Póngase a ver y llegará a la conclusión de que todo, absolutamente todo descansa en la relación que tienen el esposo y la esposa, que luego ven los hijos. Relaciones marcadas por el desinterés, algunas relaciones marcadas por el abuso, por la desconfianza, por la infidelidad. ¿Y qué ven los hijos? ¿Qué creen que esos hijos van a llegar al matrimonio? Olvídese, bájese esa nube. Algunos piensan que como a los hijos los traen para acá y ellos van a escuchar cosas como esta, en fin, y ya ellos van a tomar una decisión distinta. Olvídese, papá. Si usted no enseña, si usted no vive, olvídese. Nada lo demás tiene sentido. Jesús llamó a sus discípulos, y esto también quiero ser enfático. Por favor, volvamos a Mateo 5. Verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿quiénes vinieron? Sus discípulos. Esto es para sus discípulos. Esto no es para la gente que no sigue a Jesús. Esto es para mí. Esto es para usted. Si es que usted es un hombre, una mujer que pertenece a Dios. Si es que usted es un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo y que usted evidencia esas señales del carácter manifestadas allí. Aquí no está diciendo, vinieron a él los miembros de la iglesia. Vinieron a él los que se bautizaron. Hoy le decía a los alumnos de doctrina básica, decían, miren, porque me hicieron una pregunta. Y la pregunta radicaba en que, pastor, dice, ¿cómo se puede entender cuando una persona está siguiendo al Señor, pero luego vive una vida desbaratada? ¿Fue salvo o no fue salvo? Y yo me fui al libro de Hechos, ahí en el evento de Simón el Mago. No sé si ustedes recuerdan, Felipe predica en Samaria y él hace liberación de endemoniados, sanidades y cosas por el estilo. Y ahí en Samaria estaba este brujo llamado Simón el Mago. Y qué increíble que el texto dice que Simón el Mago, cuando escuchó la predicación de Felipe, creyó, se bautizó y andaba con Felipe. Mira, creyó, se bautiza y discipulado, porque dice que andaba con Felipe. Discipulado. Increíble. Posteriormente vienen Pedro y Juan a Samaria porque han escuchado el evangelio
Y Pedro y Juan oran por los nuevos creyentes, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y Simón dice, denme también ese poder. ¿Cuánto quieren para darme ese poder? Y yo les decía, mira, hay gente que puede conocer la verdad, incluso convencerse de la verdad, pero no tienen un nuevo corazón. No han sido regenerados, no han sido transformados, no tienen un nuevo corazón. Esa es una realidad, hermanos. Y hay otros, en cambio, porque hay un segundo grupo, que son hijos de Dios, pero al igual que el muchacho este de la parábola, dilapida toda la bella vida que Dios le ha dado. Vive miserablemente, va a desgastar toda su vida porque dice, mi vida a mí me pertenece y hasta que yo no me convenza de lo contrario, pues nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, así que Padre, deme lo que me corresponde, nos vemos, adiós. Y vivió miserablemente, ni siquiera le daban para comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Y allí vuelve en sí y dice, ¿cómo puedo yo estar de esta manera? Voy a volver a la casa de mi padre. Hay unos que lamentablemente tienen que experimentar el chiquero con los cerdos para volver en sí, pero van a volver porque son de Dios, si es que son de Dios. Si no son de Dios, quedarán postrados en el chiquero. Y ese es el tercer grupo al que Jesús se refirió. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Jesús se dirige aquí a sus discípulos, a quienes le pertenecen a Él. Jesús llamó a sus discípulos a amarse, a perdonarse, a ser pacificadores en toda situación de contienda y discordia. Por esto es que Crisóstomo, en su predicación acerca de estos pasajes, Crisóstomo decía, porque aquel que es manso y pacificador y pobre de espíritu y misericordioso, ¿cómo despedirá a su esposa? El que es usado para reconciliar a otros, ¿cómo despreciará a aquella que es suya? Yo he tenido la enorme bendición de reconciliar algunos matrimonios. Dígame, ¿cómo haciendo eso y mañana más tarde voy a despreciar a Pierina? ¿Cómo? Es imposible. Porque como aquel que tiene una nueva vida, un nuevo corazón, que es pacificador, que es puro de corazón, va a despreciar a la que es su cuerpo, a la que es su carne? ¿Cómo despedirá a su esposa? ¿Cómo despedirá a su esposo? El propósito de Dios, amados, al haber traído a la mujer al varón y formar así el matrimonio, fue que a través del amor, del compromiso, de la santidad, de la pureza, de la integridad, recrearan en su creación todo lo que Dios es. Y de esta manera, hacer de la creación toda un Edén. Es desde esa visión que los ciudadanos del reino de Dios hemos de contemplar el matrimonio. Por eso es que vemos el divorcio como una devastación trágica. Y por eso es que buscamos y anhelamos que vayan y en el poder de Dios restituyan, restauren sus hogares. Mira, yo tuve una experiencia con una que nunca voy a olvidar, eso ha marcado y la puedo compartir libremente porque ellos me han dado la autorización para compartir el testimonio de ellos. Él vino al Señor, llegó acá a esta comunidad como alguno de ustedes, ese día entregó su vida a Jesucristo y la condición en la cual él vino era divorciado, había perdido su familia. Y el divorcio había sido atroz por causales atroces. Solamente eso quiero que sepa, era atroces. Posteriormente él tuvo una consejería conmigo y por eso yo me empapé de la historia de ellos. Entonces, lo que uno suele hacer, ¿no? A través de la palabra, ayudarle, consolarle, decirle que Dios había perdonado todo eso y que continuara su vida creciendo y caminando en el Señor, aprendiendo de Él. Un mes, 2 meses, 3 meses, él pide conversar nuevamente conmigo y dice que en una predicación mía, yo no sé qué habré dicho, quizás algo como esto,
Dios le puso en el corazón que tenía que recuperar su matrimonio. Y yo le dije, oye, tú estás loco. Porque como yo conocía el contexto de todo ese matrimonio, quiero decirles que humanamente eso era imposible. Eso era imposible. Y yo más bien lo persuadí para que no. Y cuán miserable me sentí después, y doy gracias a Dios de que no me hizo caso, no me hizo caso. Esa fue una experiencia que marcó mi vida para bien, porque Dios me habló. La historia larga se la hago corta. Esa familia hoy está aquí, ambos se bautizaron, recuperaron su hogar y es más, tuvieron un segundo hijo. Y yo recuerdo que después de todo eso, estando en un tiempo donde yo pedí perdón a Dios, digo, Señor, qué miserable que soy, qué falta de fe, no entiendo nada, unas crisis de fe que uno sufre allí. Al igual que lo que Dios le dijo a Pedro, lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo, de la misma manera escuchaba a Dios decirme, lo que yo pongo en la vida, en el corazón de mis hijos, conforme a mi voluntad, tú no los distraigas y los persuadas a no hacer eso. Y de allí he tenido muchísimo cuidado. Generalmente cuando me he enfrentado a otras situaciones similares, semejantes, les he dicho, y bueno, ¿y qué te ha dicho Dios? O les mando, mira, ¿sabes qué? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ten tiempo con Dios y que Él ponga su sentir en tu corazón y luego conversamos. He sido muy, muy cuidadoso, por eso es una experiencia que marcó mi vida para bien. El propósito de Dios, amados, es que el matrimonio recree en este mundo lo que Él es. Ahora, yo termino con 3 aplicaciones para 3 grupos de personas que probablemente están aquí en esta mañana. Primero, para los que están casados y que por alguna razón están separados ahora. Quiero decirles que en Cristo hay esperanza, porque Él puede hacer, Él es especialista en tomar todo lo que está roto, todo lo dañado y hacer obras de arte. Yo siempre digo que Dios es un experto reciclador. Él puede tomar todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, no importa cómo sea, y Él va a hacer algo nuevo, maravilloso. Yo lo he visto y yo quiero animarles, decirles que hay esperanza. Para los que están casados ahora, que están acá junto a sus cónyuges, quiero animarles a perseverar. Queridos matrimonios, ámense en cada día como si fuera el último. Recreen en su familia, en su matrimonio. Y en todos aquellos que le conocen, recreen la verdad profunda que el matrimonio revela. Porque la verdad profunda que el matrimonio revela es el romance de Cristo con la iglesia. Cada vez que yo me deleito en amar a mi esposa y en mostrarle que la amo, porque no es decirle que la amo, en mostrarle que la amo, tiene una intencionalidad, sépalo bien. Y la intención es que la gente alrededor pueda llegar a conocer, que eso sea un trampolín para que la gente pregunte por qué amas así y poderles decir que así ama a Cristo, a su iglesia, que Él murió, que Él se entregó, que Él se sacrificó por ella. Perseveren, amados. Vale la pena perseverar por tan sagrada institución. Y para los solteros que están acá, que anhelan casarse, sepan que si esta es la condición del hombre, no conviene casarse. Amar es para valientes hombres y mujeres, solteros y solteras que están aquí. Es para valientes. Uno no debe entrar al matrimonio ni por el fenómeno del niño, ni porque, ya llevo tanto tiempo y pues qué más queda, hay que casarse, ni mucho menos porque ya no aguanto las ganas. Porque esas 3 cosas pervierten, degeneran y denigran la institución del matrimonio. Uno debe casarse, uno debe entrar al matrimonio porque tiene un proyecto de vida que se llama la gloria de Dios. Porque ni siquiera yo vivo para el matrimonio. El matrimonio no es un fin en sí mismo, el matrimonio es un medio. Y si mi matrimonio no ha de glorificar a Dios, no hemos de servir a Dios, entonces no sirve de nada que yo haya unido mi vida a Pierina. De nada. Pierina sufrió una crisis cuando éramos novios y yo le mencioné que Dios me había llamado al ministerio. Ella dijo, yo no quiero ser esposa de un pastor.
Entonces para mí eso era concluyente. La relación tenía que terminar con todo el amor. Llevábamos ya 3 años de noviazgo en ese entonces. Y era concluyente con todo el amor y todo el asunto. Fue para mí un golpe tremendo, pero en ese tiempo acudimos a la consejería pastoral para la guía. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, el pastor muy sabiamente le hizo algunas preguntas a Pierina y nos dimos un tiempo para orar y todo eso. Pasaron alrededor, recuerdo que en ese tiempo, no sé si tú recuerdas, Vale, que estuvimos en el curso Mi Experiencia con Dios. Ahí yo estaba atravesando eso, ustedes no lo sabían. Y en ese curso que vimos de Mi Experiencia con Dios, Dios tocó el corazón de Pierina. Y en una de esas ocasiones se me acercó y me dijo: Paul, yo quiero pedirte perdón, porque yo proferí estas palabras y quiero decirte que Dios me ha hablado y yo estoy dispuesta a ir contigo donde Dios te lleve. Estoy dispuesta a estar. Y yo le dije: más te vale. No, hermanos, eso fue una enorme bendición. Y nosotros tuvimos 4 años de noviazgo, ¿sabe? Y llevamos 20 años de matrimonio. Nunca hemos dejado de servir a Dios. Jamás. Pero a mí me marcó un matrimonio en esta iglesia. El matrimonio que me marcó fue el de Santiago y de Margot. Yo los veía cuando llegué acá a la iglesia, yo los veía servir y estar en todo, ¿no? Ya Santiago, allá está. ¿Me entiendes? Él ya decimos que él es inventario de la iglesia, es un bien de la iglesia. Sirviendo siempre a Dios. Y yo recuerdo que en una oración, en ese entonces, yo asistía a su grupo de oración en su casa. Yo le dije a Dios: Señor, si yo llego a casarme, si me das esa oportunidad, quiero casarme con una mujer con la cual pueda servirte como te sirve ese matrimonio. Yo no sé si Santiago y Margot servían intencionalmente para que otros los imiten, pero vaya que afectaron mi vida para bien. Y vuelvo a repetirles esto, 25 años caminando y sirviendo a Dios con la misma mujer. ¿Vale la pena hacerlo? Vale la pena hacerlo. No porque yo sea pastor, cuidado, porque todos los que estamos aquí, si es que tenemos al Señor en nuestra vida, estamos llamados a extender el reino de Dios. Somos sus testigos, somos sus embajadores.